Buenos días, compañeros. Y hoy, 16 de septiembre, es ineludible. Ineludible no, ¿por qué ineludible? Podríamos saltear las efemérides, pero siempre el pasado, decía un amigo siempre, el pasado no resuelto incide sobre el presente y se proyecta hacia el porvenir. No, nos reíamos un rato, pero en última instancia es bueno reflexionar sobre las efemérides, porque si bien no hay un hilo rojo, como decía un cierto dirigente felizmente olvidado del Partido Comunista, no hay un hilo rojo que vaya de generación a generación, también es cierto que hay una continuidad histórica por condiciones propias de la sociedad, ¿no es cierto? Y ese 16 de septiembre, en el cual se inicia el levantamiento contra el gobierno de Perón, marca un quiebre evidente. En principio que es una feroz ofensiva antipopular, con recorte de beneficios y de conquistas, más de beneficios, de conquistas obreras, de renunciamiento a la soberanía nacional, entrando el FMI a poco tiempo. Por donde se mire, es un retroceso gigantesco por donde se mire. Y uno se pregunta cómo es posible que el gran conductor, el líder indiscutido, con apoyo fenomenal, popular enorme, tenía la última elección llevando un mamarracho como Tecer. La última elección no fue para presidente, fue para elegir vicepresidente. Y llevó un sinvergüenza atorrante, un tipo, una basura de persona, un hombre que lo traicionó, pero de forma inmediata, como era el vicepresidente de Tecer. Bueno, ganó con el 64%, 65% de los votos. Es decir, el apoyo que tenía Perón era unánime. No, unánime no, me equivoco. Era muy fuerte, muy consolidado entre la clase trabajadora, entre la clase trabajadora y el sectores populares. Punto. Y tenía la contra unánime, sí, de grandes sectores medios y de la iglesia. En la iglesia, a falta de redes que fogonearan la cosa, no había trolls, no había que largaran hashtags ni nada por el estilo, ni consignas por el estilo, pero estaban los púlpitos, de los cuales la iglesia fogoneaba con todo, pero con todas sus fuerzas al gobierno, asusando la rebelión, ¿no? O sea, una ofensiva destituyente que fue feroz, que ya había empezado en el 53 con el quiebre de las Fuerzas Armadas, que intentaron un golpe con uno de los Menéndez, en el cual participó gran parte de la oficialidad, que a la postre terminaron siendo golpistas y genocidas, ¿no? Algunos de ellos, que fueron tenientes en aquel momento y terminaron como generales en el 76. Pero básicamente lo que se produjo a partir de septiembre del 55 fue un quiebre de la representatividad de la política. O sea, la reacción, la oligarquía no pudo armar plenamente la institucionalidad o la ficción democrática hasta el retorno de Perón, que inclusive también el propio 73 fue un retorno condicionado porque su figura no pudo aparecer encabezando la fórmula, lo cual hubiera sido lógico. En ese periodo del 55 al 73 se produjeron desde el punto de vista institucional algunas cuestiones claramente farsescas, desde la caída de el pacto Perón-Frondizi, que fue un pacto en el cual fogoneado, como se dice mal, que fue Cook el que Cook no estuvo ahí, estuvo Ramón Prieto, estuvo alguna otra figura, pero Cook estaba en contra del pacto con Frondizi. Él estaba más por la cosa, impulsó inclusive el voto en blanco en las constituyentes del 57, no acordaba con eso. Y ese pacto con Frondizi fue resistido ampliamente, pero bueno, era, como se dice hoy, era lo que había. Y Frondizi accede con el voto peronista y al cual traiciona de primera hora. Desde el punto de vista familiar, que siempre lo digo, mi viejo le habían prometido no sé qué cosa en el supuesto de que llegue al gobierno de Frondizi. Bueno, estaba muy deteriorado, muere exactamente el mismo día 2 días después del acceso al poder
del gobierno de Frondizi, pero o sea, título anecdótico. Pero bueno, Frondizi traiciona no traiciona, pero traiciona las propias banderas de lo que había sido en su momento la convención del programa de Avellaneda, que era un programa interesante, desde el punto de vista popular, un programa que había metido a mano Moisés Levenson y creció con lo de Larralde, y asume el programa de la oligarquía. Y toma los ministros de la oligarquía. Álvaro Alzogaray fue ministro de él. Luego se produjeron algunos episodios curiosos cuando directamente niega el acceso al gobierno y prohíbe, anula la elección que había llamado, la elección al gobernador, de la cual Framini había ganado ampliamente en el 62, se vio obligado a renunciar por un golpe de Estado en marcha, en el cual asume el vicepresidente segundo, que era José María Guido, en un episodio un tanto farsesco, con un paso de danza que hubo ahí, porque el general Poggi, que iba a asumir como presidente no interino, sino in eternum Mondanganía, el vecino Julio Llanart, un jurista platense muy reaccionario, pero muy ligero, muy bicho, le hizo jurar a Guido como presidente y le ganó de mano. Y a partir de un gobierno títere totalmente. Luego se llaman unas elecciones, todos sabemos, son elecciones absolutamente condicionadas, también con el peronismo proscripto, de ahí a la perpetua y constante, falta de representatividad política, porque Ilia, el famoso repúblico impoluto y coso, asume con el peronismo, insisto, peronismo proscripto, pese a que es una elección interesante, el voto en blanco no resulta. El peronismo, a esa elección, pese a estar proscripto, se divide, el voto peronista se divide en el 63. Pero luego, bueno, ya más o menos lo conocemos, el golpe de Onganía en el 66, que ya directamente es la continuidad militar del golpe del 55, de 10 años anterior, y bueno, ya después conocemos que hasta la enorme tragedia nacional, que fue la que se inició no ya en el 76, sino en el 75, y quizás antes. Un día va a tener que un poco largar el entripado de lo que uno tiene con respecto a cómo se gestó ese enorme y tremendo proceso reaccionario que aniquiló a lo mejor de mi generación, con los errores que se cometieron, pero es como que algo que uno tiene que elaborar bastante, porque no fueron blancos y negros, hubo grises y hubo monstruos, hubo cuestiones monstruosas en el medio, pero bueno, la plena institucionalidad del país, plena hasta ahí, se produce recién en el 83, porque concurren todas las fuerzas políticas sin ningún tipo de proscripciones. De ahí a que esa legitimidad institucional o legal tenga su correlato en las políticas aplicadas, hay una distancia enorme. De hecho, Alfonsín, a poco andar, luego de la primera sonada, de Acenada de los Carapintada, renuncia por completo a enfrentar a sectores de poder que lo estaban acosando, le da de raje al ruso Greenspan y larga ya la economía de guerra, entregando los que fueron sus banderas, así de la deuda, incluso de la democracia y la reparación histórica con del nunca más, con las instrucciones a los fiscales y con la obediencia debida y punto final. Después ya también lo conocido. Su propio partido le impone un candidato absolutamente de derecha como era Angelos, tan a derecha como estuvo rápidamente Menem. Que Menem es la continuidad económica de la dictadura. De eso es el peronismo oficial, el peronismo gobernante, asume el programa económico de la dictadura.
y no hay tutía. O sea, fue unánimemente acompañado Menem, salvo grupos que se resistieron, que patalearon, que se enfrentaron, pero hubo una crisis moral, no solamente económica, una crisis social y moral, sobre todo moral, tremenda, que fue un golpe de furca contra la representación política, contra la soberanía popular. Ese golpe, esa tremenda, ¿cómo llamarle? Ese golpe, insisto, a la soberanía popular, al sistema político, también tiene otra claudicación gigantesca, porque cuando las esperanzas estaban puestas en un grupo que se escindía desde el peronismo y que coincidía con algún sector progresista en el llamado Frepaso, también claudica en forma bochornosa frente a una alianza con lo más rancio y conservador de esa UCR que en el 55, 20 años antes, había gritado viva la Marina. Había aquel famoso cartel viva la Marina, que era el sector más retrógrado y más conservador de las Fuerzas Armadas. Y como llegué acá, uno puede decir, no, es fácil. Esas fuerzas que conspiraron contra el gobierno de Perón, que coadyuvaron, que se juntaron, que se unificaron muy rápidamente para derribarlo, y yo era un programa oligárquico, antipopular, clasista desde el punto de vista de las élites del privilegio. Ese núcleo está vigente. Ese núcleo consiguió por primera vez en la historia haber accedido al gobierno mediante el voto popular, y eso no nos podemos olvidar. Y también tenemos que decir que ese acceso fue debido a nuestras propias claudicaciones. Si Macri accede al poder, fue por las miserias internas en el entonces Frente de la Victoria, entre la claudicación, también la claudicación, haber llevado a Scioli fue una claudicación, porque era un candidato horrible por no se lo mire, y un hombre que se mordió, que boicoteó su propia candidatura al patear en contra de la candidatura de Aníbal Fernández. Porque esa opereta que le hicieron, que ahora que la morsa, que no es la morsa, fue también montada desde Espinosa, desde Scioli y desde Domínguez. Eso no lo podemos olvidar. O sea, las miserias, pero ¿qué es? ¿Por revolver mierda? No, es por poner las cosas en claro, en que las miserias de la política, cuando se parte de no representar auténticamente los intereses y convicciones del pueblo, se cae eso, en delegitimar absolutamente todo y en lograr haber permitido el acceso a Macri, que también, y hay que decirlo, otra vez hay que decirlo, no hubiera podido llevar todas sus políticas sin el aval de un sector muy importante del peronismo del orden, como decía Cook. El hecho maldito había quedado total y absolutamente olvidado, completamente olvidado. Y hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos frente a un acoso muy fuerte por parte de la derecha reaccionaria, que cuenta también hoy con el aval, más que con el aval, se corresponde a una oleada reaccionaria que viene desde todo el continente. El peronismo se encuentra, y el peronismo, el método popular en general, la Argentina, llamémosle, porque es muy difícil separar la suerte del peronismo con la suerte del país, dada la vigencia que tiene el movimiento peronista. La gran tragedia, y un día voy a intentar largarlo más elaborado, la gran tragedia iniciada en el 74, 75, fue ese enfrentamiento, que era el enfrentamiento de la sociedad, o sea, el enfrentamiento dentro del peronismo y el enfrentamiento que se daba en el resto de la sociedad, por supuesto, y no poder zanjar en un movimiento no ya revolucionario, sino de democracia profunda, de avance social y de unidad popular hacia transformaciones, y legitimar, recuperar aquella legitimidad perdida
en 1955. Dar legitimidad al sistema institucional rota definitivamente rota en el año 55. Esa posibilidad frustrada hoy se puede llegar a lograr. ¿Por qué? Porque diríamos que los monstruos no eran de hoy, son un tanto más farsescos, o sea, no podemos comparar a individuos siniestros, como los que había en aquel entonces, como el López Reguismo, como López Rega, o algunos peores aún, con los aprendices de hoy. Y a su vez diríamos que el ala, no me gusta hablar de izquierda, sino que el ala que apunta más a la cosa popular, más a la cosa antioligárquica, además no está más sabia, está como domada, no aspira a una causa que ya está, a una causa diríamos más extrema, bueno, una visión más profunda. Es así. También hoy se recuerda otra fecha trágica, y sí fue como es la noche en el cual en La Plata un grupo miserable encabezado por lo más abyecto de la represión en manos de Echecolás y de Camps, y lo digo, con el auxilio también en esas filas represoras de gente que venía del riñón del peronismo, llevaron a cabo la masacre de jóvenes de cuasi adolescentes que no habían llegado a la adolescencia, que apenas habían superado la adolescencia. Bueno, vaya entonces esta fecha para recordar de dónde venimos, los golpes que hemos sufrido y las posibilidades de ir hasta donde podemos llegar. Nada más.